Bienvenidos y bienvenidas, soy David Perseo. Hoy os voy a explicar cómo se juega Red Cathedral. Es un juego que se ha hecho, hueco en todas nuestras estanterías y ludotecas por derecho propio. Para lo pequeñito que es en proporción, pesa un quintal, tiene un montonazo de elementos y, me parece un juego, auténtico. Súper rejugable, muy original en propuesta, tanto en despliegue, luego a nivel visual. Es un juego de gestión de recursos, básicamente. Tiene un punto de colocación de trabajadores según cómo utilicemos, etcétera, nuestros elementos de bandera para marcar qué torre queremos, qué tramo de torre queremos intentar construir. Vais a ver que es súper visual. Tendremos que intentar construir la catedral de San Basilio. Y para ello, pues nos vamos a ir puntuando según los elementos que hayamos ido construyendo, elevando, si alguien ha finalizado la torre en vez de nosotros, si hemos colocado algún elemento decorativo. Muchas formas distintas de puntuar, que yo creo que eso lo hace además un juego más completo. La edad recomendada es a partir de 10 años, muy acertada, porque sí que son muchos elementos a tener en cuenta y se puede jugar de 1 a 4 jugadores. Si jugamos un solo jugador en modo solitario es como contra el zar, por así decirlo, con una serie de características que el zar nos va a ir dando. Vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues adelante. Red Cathedral, producto nacional, autores españoles. Muy buena publicación, ¿vale? De Devir en este caso. Además han cuidado, ya sabéis que yo me fijo mucho en el arte. La temática me parece súper original. Es un juego, no conocía ninguno de este tipo de temática, a lo mejor más politizados o más asociados a la Guerra Fría, etcétera, pero en este caso me ha gustado mucho el motivo del juego, que es la construcción de la Catedral de San Basilio en Moscú, que nos ordena el zar Iván el Terrible. Entonces nos pondremos en el lugar de una serie de arquitectos. Cada jugador, cada arquitecto tendrá un color asignado. Yo suelo jugar con el azul en todos los juegos, así que simplemente es para poder explicaros un poco, que entendáis cuál es la mecánica del juego y la finalidad. Me voy a ceñir un poco a resumíroslo, ¿vale? Porque es verdad que es un juego que, si ya veis, ya he hecho el despliegue, porque sí que requiere pues un montaje que, si a lo mejor tuviera un inserto en la caja ya preparado, iría sacando los elementos y ya estarían colocados, pero en este caso es un juego que sí que requiere pues un poquito de despliegue, se tarda un poquito en montar. A lo mejor luego ya cuando ya llevas varias partidas lo haces de forma mecánica, pero así de forma inicial. Entonces os cuento un poco cómo voy a simular lo que sería una partida a 2 jugadores. Pues hay que tener en cuenta una serie de piezas que hay que eliminar del juego de forma inicial. Hay que tener en cuenta que los planos que vamos a elegir de la catedral tienen que ser de los posibles para 2 jugadores. Vale, os voy a acercar un poquito la carta para que lo veáis. Aparecen 2 simbolitos en la parte superior. Entonces, de todas las cartas con esos 2 simbolitos se ponen boca abajo, se barajan, sacamos una y así es como tendremos que montar la catedral. Vale, la voy a dejar aquí, aunque luego ya se retiraría del juego. Montaríamos la catedral, el plano, ¿vale? Con el lado en construcción, no el lado construido. A cada una de las cartas se le va a asociar una tarjeta de recurso, pero que las vamos a barajar igual, se mezclan boca abajo, las ponemos y ya como hayan caído, o sea que no elegimos nada. Vamos a lanzar los dados y desde la casilla en la que haya salido esta cruz, que es el punto de prestigio, vamos colocando un dado en cada uno de los cuadrantes, ¿vale? Esto sería un cuadrante. No es cada una de las posiciones, sino por cuadrantes, entre las flechas y siguiendo la dirección de las flechas. Como estos también los he colocado al azar, pues ya os digo que en este caso he empezado aquí, pero si la cruz hubiera estado aquí, pues comenzaríamos de esta posición en adelante. Luego tenemos una serie de cartas de influencia, ¿vale? Que son gremios de construcción y el clero. Igual, de cada mazo de cartas de cada uno de ellos sacamos uno al azar. Yo he colocado las 4 que nos sugieren para una partida inicial, ¿vale? Y pues vais viendo eso, los dados de colores, aquí recursos que podremos ir obteniendo. Tenemos aquí todos los recursos que podremos ir robando, pues los rublos de unidad, de 3 rublos, 2 tipos de gemas, ladrillo, piedra, madera y oro. Pues como os he dicho, la finalidad del juego es
construir la Catedral de San Basilio y obviamente ser el arquitecto que obtenga mayor prestigio, ya no reconocimiento, que también, ahora os explico esta diferencia, sino también prestigio. Bueno, como cada jugador tenemos nuestro color, voy a mostraros un poquito más cerca, a ver si consigo que nos salga con mucho reflejo, qué es lo que tendríamos cada jugador en nuestro tablero. El tablero tiene dos lados, uno más sencillo y luego otro que en vez del lápiz tiene un compás que es por detrás, que ya tiene, bueno, pues es para jugadores un poco avanzados. Cada jugador va a tener en esta zona, ¿vale? Esto sería como nuestro área de recursos que podremos utilizar, nuestro inventario. Tendremos 4 banderas para poder ir colocando y haciéndonos con zonas de la catedral y luego aquí debajo otras 2. En total, lo que podemos colocar son 10 recursos, incluidos estas 4 banderas, ¿vale? Ahora os lo voy explicando. Cada jugador además tiene varios elementos ornamentales, que pueden ser una cruz para coronar una de las torres, 2 ventanas y una puerta. Y además podemos decorarlas con joyas. Por eso viene todo muy bien resumido. Las opciones que tenemos durante el juego, viene todo en el tablero. Esto de aquí, ahora os lo iré explicando porque tiene que ver un poco pues, con los recursos que obtenemos cuando reclamamos una zona de catedral. Entonces, el juego realmente, viendo todo el despliegue, hay gente que piensa que es más complejo de jugar de lo que realmente es, pero como quiero simplificaros y que os hagáis una idea, ¿vale? No quiero hacer un vídeo muy extendido. Dentro del setup de la preparación inicial, jugador inicial coge 3 rublos, el segundo y el tercero 4 rublos y luego el último jugador 5 rublos. Bueno, como es una partida 2, pues yo tengo 3 rublos y el otro jugador tendría 4 rublos. ¿Qué opciones tenemos en nuestro turno? En nuestro turno tenemos 3 acciones posibles a elegir una entre las 3. La primera sería reclamar una parte de la catedral. ¿Cómo reclamamos? Utilizando una de nuestras banderas y colocándola en una, tiene que ser siempre o una base que esté libre, no podemos reclamar una zona ya reclamada por otro jugador, y no podemos reclamar esta si esta está sin reclamar, es decir, cuando hablamos de reclamar es como si colocáramos los andamios, ¿vale? Entonces obviamente no podemos empezar a construir por arriba, siempre hay que ir de abajo arriba. Si esta ya estuviera reclamada por alguien, aunque no esté finalizada, no esté construida, ya podríamos reclamarla de encima, ¿vale? Esto es lo primero así a tener en cuenta. Entonces, primera acción, reclamar. Podemos reclamar la que consideremos de las posibles. Pues en este caso, por ejemplo, yo reclamaría esta, tendría este recurso lo podría poner en una de mis zonas, ¿vale? De dados, que es lo que os decía. ¿Qué ocurre? Que para ponerlo tengo que pagar el coste que aparece aquí. Esto sería como una pepita de oro, pero si yo lo coloco en esta zona tendría que pagar 2 rublos, que eso sí que es un poco interesante a la hora de tener en cuenta si podemos o no. ¿Por qué? Porque si no podemos pagar, lo tendremos que poner boca abajo. Entonces ya no se puede activar. Luego os explico qué es lo de activar porque tiene que ver un poco también con los dados. Si os fijáis son zonas de color, ¿vale? Como yo soy el jugador azul, aquí tengo en mi tablero, este me valdría más para activarlo, el dado azul, pero luego vais a ver el porqué. En el jugador rojo es en la zona del rojo, etcétera. O sea que al final, bueno, esa es un poco la idea para que os situéis lo que deseamos. Si yo la coloco boca abajo, pues nada, eso se queda sin activar. Si la coloco boca arriba y decido pagar, pues suponemos, por ejemplo, que lo voy a poner en el rojo, elijo y pago 2 rublos. Pago 2 rublos y lo que hago es obtener inmediatamente ese recurso. Este ya lo pondría en mi inventario. ¿Vale? Como ya me he dejado un hueco libre, lo podría dejar aquí y ya está. Esa es la primera acción posible. La segunda acción posible sería construir. Para construir tengo que haber reclamado una de las secciones de la catedral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para construir? Pues en nuestro turno, si en vez de reclamar construimos, podemos enviar hasta 3 recursos que tengamos a esa sección de la catedral. Cada una de las secciones, os lo voy a acercar para que lo veáis, tiene unos recursos, solicita unos recursos para poder construirlo. En este caso, por ejemplo, necesitaríamos un recurso de madera, 2 de piedra y 1 de oro. Yo ya tengo 1 de oro en mi tablero, lo que necesitaré es obtener madera y piedra, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, luego aquí nos figura, si lo construimos, cuántos rublos obtenemos y cuántos puntos de prestigio, que ahora os lo explico.
¿Vale? Bueno, pues eso sería construir. Como en este caso tampoco tengo recursos, tendremos la tercera opción que es obtener recursos. ¿Cómo se obtienen los recursos? Bueno, pues para eso ya tenemos esta zona de los dados, que a mí me parece bastante interesante. Es un planteamiento original. Lo primero que haríamos es, si en nuestro turno optamos por obtener recursos, elegimos uno de los dados, lo decimos en alto, pues tal dado, y entonces tendremos que avanzar ese dado el número de espacios que indica el resultado. Por ejemplo, yo necesito madera, para poder construir este necesito uno de madera o dos de piedra. Como para llegar hasta aquí, 5, 6, no tengo ningún dado que me obtenga, o sea, que me permita llegar hasta la piedra, sí que puedo utilizar este, el del 4, 1, 2, 3 y 4. Lo coloco ahí, obtengo justamente los recursos que me dice, puedo obtener esa cantidad de recursos o menos, lo que yo decida. Me permite coger dos de madera. Tengo que ir viendo qué espacio tengo en el inventario. Como tengo espacio, bueno, pues venga, voy a coger dos de madera, los coloco ahí y lo que haría es tirar el dado y ponerlo de nuevo. Si hubiera más dados ya en estas otras dos posiciones, tendría que tirar todos los dados que hubiera en esa zona. Imaginad que este estuviera aquí, tendría que tirar esos dos dados, pero además a la hora de coger recursos, cogería tantos recursos, es decir, si hay dos recursos por dado, pues cogería dos de madera por este dado y dos de madera por este dado. No porque aquí ponga un 2, sino porque hay dos dados. Que hay tres dados, pues cogería en total 6 de madera. ¿Vale? Eso es a tener en cuenta. Bueno, en este caso, pues yo he obtenido recursos en este turno. Como os digo, son las tres opciones en general que podemos hacer. Reclamar sección de la catedral, construir cuando lo tengamos o en este caso, bueno, pues obtener los recursos. Adicionalmente, si obtenemos recursos, hay varias cositas que podemos hacer. Teniendo en cuenta en qué cuadrante está el dado que hemos movido, podemos intentar obtener esa influencia. ¿Vale? Y lo podemos hacer, por así decir, es gratuito, o sea, hemos obtenido el recurso del mercado. A la hora de obtener la influencia, pues depende un poco de si tiene un icono azul o un icono rojo al lado. El rojo aparece con un infinito y el azul es un rayo. Esto quiere decir que solo se puede utilizar una vez. Y aquellas que tienen el infinito se pueden utilizar varias veces en la misma ronda. Como no estamos en este área, estamos en este, esto indica que como influencia podría utilizar o la de arriba o la de abajo de esta zona. Si decido utilizarla, pues hay que ver si tiene un coste o no. En este caso, por ejemplo, no me indica ningún coste, pero me dice que gano un punto de reconocimiento. Y así os explico el tema del tablero. Si os fijáis, aquí hay una cruz, hay una numeración más pequeñita como sobre un fondo beige y hay otra numeración con una especie de águila bicéfala, ¿vale? Con dos cabezas, que esos son los puntos de prestigio. Entonces, puntos de reconocimiento son los pequeñitos y los puntos de prestigio son los que avanzan como más. En este caso, que me dice que de influencia puedo obtener un punto de reconocimiento. Bueno, pues lo utilizo porque no me supone ningún coste y estupendo. Y la tercera acción que también podríamos utilizar, si queremos, dentro de esta obtención de recursos, todo esto estamos en obtención de recursos, es obtener el recurso de lo que la posición en la que hemos llevado el dado elegido, si queremos utilizar la influencia y si queremos activar una loseta del taller. Si, por ejemplo, yo el oro lo hubiera puesto en este y he elegido el verde, al haber movido el dado verde obtendría también lo que esté en esa posición, ¿vale? O sea, simplemente lo cogería y ya está. O sea, no tiene más, son las tres acciones. Pero bueno, dentro de las tres acciones principales, vuelvo un poquito hacia atrás, que hemos dicho que era reclamar zona de la construcción de la catedral, construir la catedral con una carretilla enviando recursos que se pueden enviar solo de 3 en 3, ¿vale? O sea, si aquí, por ejemplo, me pide 4 recursos, yo en esa fase no puedo enviar los 4, tengo que enviar 3 y luego en otro turno otro, el que falte. Incluso un adorno, que también podemos usar los adornos si tenemos los recursos necesarios para pagarlos, ¿vale? En un envío con construcción. Volviendo a eso un poquito para atrás, como os digo, perdonad que vaya hacia adelante y hacia atrás, pero quiero que quede todo más o menos explicado.
hemos resumido, reclamar, construir o coger recursos, ¿vale? Eso así en general. Y aparte, si queremos, podemos quitarnos puntos de prestigio, es decir, volver hacia atrás de donde estemos de punto de prestigio, que son estos, para obtener 2 rublos. Si yo, por ejemplo, ya hubiera llegado hasta la casilla con este punto de prestigio del 1, podría volver hacia atrás hasta el 0 y obtener 2 rublos. Claro, los rublos nos pueden ir interesando si tenemos que activar aquí en nuestro tablero, ¿vale? Realmente es para lo que lo vamos a usar, sobre todo. Pues bueno, habéis visto que básicamente la dinámica es mucho más sencilla de lo que parece. Son 3 acciones posibles y luego en la tercera acción, que es la de obtener recursos, otras sub 3 acciones también posibles, ¿vale? Como veis, es fácil, es muy visual. Imaginad que yo a lo largo de las rondas, bueno, pues he ido eligiendo obtener recursos, he movido pues tal dado que ha salido con esta cantidad, he podido venir hasta aquí coger, bueno, el oro ya lo tenía, madera, pues imaginad que ya he cogido los 2 de piedra, es para que visualicéis. Siempre dentro del límite que tengo permitido, ¿vale? De inventario, que yo no puedo ocupar más espacio. O sea, si tengo un límite de 10, no puedo poner por aquí a continuación. ¿Vale? Es mi turno. En vez de elegir la acción de reclamar otra sección de la catedral y obtener el recurso que también lo podría haber hecho, por ejemplo, coger esa piedra, pero no podría activar porque no tengo rublos, bueno, hago la segunda acción, que es construir. Pues yo lo que hago es mandar una carretilla con 3 elementos. Cojo 3 elementos y los pongo aquí. Vale. Ya está, de momento tengo esto aquí puesto, pero no puedo terminar de construir esta sección de la catedral porque me falta todavía uno más. Bueno, pues como no puedo, pues me aguanto, le toca al otro jugador, vuelve mi turno y voy a volver a construir. Entonces, yo en este caso, para construir, si mando la piedra, solo la piedra, ¿vale? Ya tendría 2 piedras, una madera y un oro, que es justo lo que me pide. Podría construir. Pero como yo puedo enviar hasta 3 materiales, decido enviar, si quiero, también otra madera. ¿Por qué? Porque yo, para poder poner la puerta de decoración, que al final son también puntos extras, tengo que pagar una madera, que es lo que pone mi tablero. Para colocar una ventana habría que pagar una piedra y para poner una cruz que remate en una de las cúpulas tendría que poner una de oro. En este caso, como tenía una de madera de más que había obtenido aquí, pues lo que voy a hacer es colocar y ponerlo de la puerta. Esta bandera la dejamos un momentito al lado, los recursos volverían a su zona, ¿vale? Los tenemos que devolver como a la banca, por así decirlo, porque los hemos pagado para construir. Daríamos la vuelta, obtendríamos 4 rublos, ¿vale? Que es lo que indica la carta en cuestión. Hay que mirar cuántos rublos nos da y cuántos puntos de reconocimiento. En este caso, pues serían 8. A ver que no veo, estoy más miope. Y lo colocamos encima. Y además, como he construido la puerta porque lo he pagado, pongo también la puerta. ¿Vale? Esto yo ya lo tendría construido. Hay otra opción adicional que es colocar joyas en esos adornos, en los 3 remates que hay, la puerta, las ventanas o las cruces. Y esto lo podemos hacer más adelante, es decir, no necesariamente tiene que ser nuestra, ¿vale? No tiene por qué ser de nuestro color si no queremos, pero si enviamos un adorno, hay que hacerlo de una vez, es decir, si al enviar, por ejemplo, para este adorno, yo envío una joya, imaginad que he cogido un tipo de joya, cuando he hecho lo de la construcción, si yo mando la madera, que es la que necesitaba, por ejemplo, para poner el adorno, la otra piedra que había mandado para construir y la joya, porque yo la tengo aquí, una de las joyas, también es un punto adicional, ¿vale? En este caso de prestigio. Y si mandara 2 joyas, serían 3 puntos de prestigio. Me explico otra vez, pero porque lo veáis, ¿vale? Y es que así prefiero hacerlo un poco. Imaginad que hemos dicho que habíamos mandado esto en un envío. Yo esto lo tenía reclamado, era para mí. Yo tenía esto. Tenía también entre los recursos la otra madera, habíamos dicho, otra piedra.
y que tengo la joya, por ejemplo. Si yo para construir solamente esa base me haría falta una piedra más, como yo en un envío puedo mandar 3 cosas, si yo mando la piedra, con esto ya construiría. Pero como puedo mandar 2 más, mando la madera, con lo que podré mandar a esa sección de la construcción, la puerta, y mando una joya para adornarla. ¿Vale? Volvemos a hacer lo que hemos dicho. Esto se pagaría como a la banca, todo lo que requiera. Y en este caso, de la que yo he construido, he adornado con una puerta y además con una joya, ¿vale? Que se devolvería. Pero todo esto se refleja en que me voy a sumar más puntos de prestigio. Como era una joya, pues avanzaría a un punto de prestigio, por ejemplo. ¿Y cómo se puntúa? ¿Vale? Que es lo más interesante. Como os he explicado en la mecánica básica, ¿vale? Pues vamos a ir jugando de esta forma, intercalándonos pues, por turnos. Si, por ejemplo, vamos a imaginar que este jugador ha reclamado esto, que lo ha podido pagar, bueno, que este lo tiene reclamado. Si él no construye y yo me echo con este, por ejemplo, y lo tengo reclamado y lo he pagado y lo he construido, si yo hubiera construido encima, él lo tiene reclamado. Entonces yo sí que puedo construir por encima de cualquier andamio, ¿vale? Podría reclamar y construir. Pero si él no lo ha finalizado y un jugador distinto ha finalizado un piso por encima, a este jugador se le va a penalizar y va a perder puntos en función a cuántos jugadores hay construidos por encima. ¿Vale? O sea, eso es un poco lo que se va haciendo de forma inmediata durante la construcción. Pero imaginad que ya hemos terminado la partida, que esto ha quedado más o menos así, por ejemplo. Es que prefiero haceros así un croquis, ¿vale? Vamos a ver. Que este, por ejemplo, ha cogido estas 2 zonas. Que yo he colocado la cruz mía. Bueno, pues, la partida acaba, que no os lo he dicho, cuando un jugador coloca, o sea, construye su sexta carta, ¿vale? Una sexta carta con sus, o sea, que ha colocado sus 6 banderas, porque os hagáis una idea. Vamos a ver. Y vamos a poner este así también. Bueno, para que veáis que puede ser de distintas formas, ¿vale? Imaginad, bueno, que esta también la hemos hecho, pero ¿cómo se puntúan? Se puntúan por columnas completas, ¿vale? Que eso es lo más interesante, por torres. Vamos a ir calculando por torres. Y solo se tienen en cuenta aquellas piezas que están completas. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay 2 piezas completas, ¿vale? Serían 2 puntos por cada carta construida, ya serían 4 puntos y 1 punto por adorno. Luego esta torre, el valor es de 5 puntos. ¿Quién reclama la torre? Hay un jugador rojo y el jugador azul, ¿vale? En este caso, los 5 puntos que valdría esta torre se los lleva el jugador con mayoría presente, ¿vale? O bien por banderas o bien por adornos. En este caso son 2 contra 1. Luego, esos 5 puntos se los llevaría el jugador rojo. El segundo jugador representado, en este caso el azul, se llevaría la mitad. Como de 5 no podemos puntuarnos 2,5, se reduciría hacia abajo. Es decir, pues si el rojo se lleva 5 puntos, yo me llevaría 2. Este, por ejemplo, pues tenemos 1, 2 y 3 azules, la puerta y 2 banderas. Y este tiene, el rojo solo tiene 1. Pues ¿cuántas secciones hay? 1, 2 y 3. Cada una vale 2 puntos, son 6 puntos, más un adorno, que es la puerta, 7. Pues el azul se lleva 7 puntos y este hemos dicho que la mitad, reduciendo hacia abajo, se llevaría 3. ¿Vale? Esa es la forma de puntuar. Entonces, como veis, el juego luego es más sencillo de lo que aparenta por despliegue, etcétera. Sí que tiene cierta estrategia, por supuesto, muchísima gestión de recursos. Es muy importante la toma de decisiones porque dependiendo de en qué orden decidas jugar, determinada acción te va a condicionar. Es decir, tú puedes dedicarte a me voy haciendo acopio de recursos, pero tengo esto limitado,
y a lo mejor otro jugador mientras está reclamando zonas de la catedral y las va acabando relativamente rápido antes que tú, a lo mejor se puntúa más, o a lo mejor ha reclamado muchas, pero no las está construyendo y tú las que has construido por encima las has finalizado, esas construcciones, y a él le vas restando puntos de prestigio. O sea que bueno, que tiene bastante chicha el juego, que es muy interesante para ser una caja relativamente pequeña. Ya os digo que va bien cargado de elementos. Solo he echado de menos que a lo mejor trajera ya de por sí la edición un inserto chulete, pues como hay en Parks, por ejemplo, o en Nagarraya, que son juegos que ya tienen insertos que directamente despliegas el juego y ya está. Que en este caso, bueno, te viene todo con bolsitas, que está muy bien, pero claro, tienes que ir sacando todo, haciendo ahí un setup, una preparación pues un poco más laboriosa. Pero luego el juego en sí es fácil de entender dentro de lo que son los juegos de gestión de recursos y lo que os digo, con mucha chicha a la hora de toma de decisiones. Entonces me parece bastante acorde la edad de 10 años en adelante. Para menos edad, desde luego, creo que es complejo. También la estética o la temática a lo mejor no les llama tanto la atención. La partida sí que suele rondar sobre 1 hora y pico, 1 hora y 20 más o menos, y se puede jugar de 1 a 4 jugadores, que es otra cosa que no he mencionado todavía, pero que me parece interesante. Viene como un modo en solitario, que es con el zar, con unas cartas aparte que son del zar. Entonces, bueno, esto nos permite el no necesitar siempre a otro jugador más para poder sacarlo a mesa. Espero que os haya gustado la explicación, que os hayáis enterado bien, hayáis entendido pues eso, las acciones posibles y la forma de puntuación. Y bueno, que os animéis a jugarlo, desde luego ha sido vamos, un juegazo, juegaken, llamadlo como queráis, pero lo ha petado. O sea, ha tenido un éxito bestial, ha sido de esos juegos de estos 2 últimos años, de los juegos que de verdad tienen mucha calidad en materiales, muchísima, y desde luego mucha rejugabilidad. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el canal. Bueno, así a modo de postdata, por cierto. Perdonad si a veces soy como muy repetitivo, que parece que lo estoy explicando en plan Barrio Sésamo, como el Conde Drácula repitiendo los números o Coco, pero es más que nada por hacer hincapié a veces bueno, pues eso, qué acciones posibles hay, etcétera. El por qué es porque a mí hay veces que hay juegos que yo me tengo que leer 3 y 4 veces las instrucciones si algo no me queda claro. Pues a lo mejor soy un poco lelo, pero bueno, son muchos juegos al final los que se van jugando. Algunos de ellos sí que te recuerdan a la mecánica de otro y los coges más rápido. Y otros, pues por lo que sea, o porque el sistema de puntuación no es a lo que estás acostumbrado, o la mecánica es algo diferente, etcétera, pues te cuestan un poco más. Así que, por favor, perdonadme si de vez en cuando parece que soy así como muy repetitivo o condescendiente, pero bueno, que sepáis que es esa la razón, que es porque, puesto que a mí hay veces que me cuesta, pues prefiero dejarlo lo más claro posible y repetirme, y así que, bueno, que intentar despejaros las dudas posibles.